La Diputación Foral de Vizcaya ha presentado los últimos elementos hallados en la cueva de Santi Mamiñe. El proyecto de investigación de Santi Mamiñe, coordinado desde el Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación, trabaja en la actualidad en las capas o niveles de ocupación magdaleniense final, entre 12.700 y 12.000 años antes del presente. Según las primeras estimaciones, se trata de la fase que, con mayor probabilidad, acogió la creación del conjunto rupestre de Santi Mamiñe. En la campaña de este año se está analizando la zona de habitación humana más interior, en la que hay una serie de actividades que se organizan en torno a un gran fuego central de más de 1 metro de diámetro. Al parecer, este hábitat de unos 4 metros de diámetro era el área donde los habitantes de la cueva cocinaban los alimentos. Es una zona muy bien conservada y su ocupación se cree que fue prolongada. Destacar que durante la presente campaña se realizará un inventario de más de 10.000 evidencias, entre las que se encuentran restos de alimentos, fauna, caza y pesca, colorantes con los que trabajaban la piel y piezas y utensilios para cazar y tallar.